El sol se desangraba tras las colinas lejanas. Pintaba el cielo con un ocre violento. Pero, extrañamente, esa furia de color no calentaba el aire crepuscular. Era el fin del día. En esa parcela olvidada de la gran finca. Un rincón donde la hierba alta, ajena a cualquier cuidado, se mecía. Susurraba monótona bajo una brisa ligera. Una brisa que levantaba un fino polvo. Del mismo tono ocre que el cielo agonizante. Mateo, pequeño y tembloroso bajo el inmenso cielo, sentía esa brisa helada. Se colaba sin piedad por el cuello de su camisa desprotegido. No era solo el frío del atardecer. Era un escalofrío profundo. Un frío que nacía de la razón de su presencia en aquel lugar. Estaba allí porque su padre, la figura más imponente y temida de su pequeño universo, había dictado que ese, precisamente, era su lugar. Las palabras complicadas sobre herencias futuras. Sobre la supuesta reputación familiar. Se perdían en el aire. Como el polvo que el viento levantaba. Mateo no entendía esos conceptos abstractos. Solo comprendía la mirada gélida clavada en él. Y la dolorosa ausencia de los abrazos cálidos que su alma de niño anhelaba. El aire, además, se impregnaba de un olor nuevo. Crudo. Penetrante. Era el aroma a tierra recién removida. Un hedor que se mezclaba, inquietantemente, con el dulzor rancio de la hojarasca seca. Pisoteada sin reverencia. Este olor le revolvía el estómago sensible. Era tan distinto al perfume delicado de los geranios de su madre. O al de la madera pulida de los salones de la casa grande. Aquí, en este rincón, todo parecía abandonado y crudo. El lugar se sentía inerte. Como si estuviera esperando algo terrible. Sentado incómodamente en el borde de un agujero. Nada más que un hoyo abierto en la tierra vasta. Mateo veía las sombras alargarse implacablemente. Estas sombras danzaban y se distorsionaban. Transformaban la hierba alta. La convertían en monstruos silenciosos. Amedrentadores. Parecían acechar en los límites de su visión infantil. Sus ojos grandes y expresivos. Acostumbrados al brillo de las lámparas de araña. Luchaban ahora por adaptarse a la penumbra creciente. Una oscuridad que engullía el paisaje. Oía, con dolorosa agudeza, el crujido suave de las botas de los hombres. Moviéndose sobre la hierba seca. El sonido amortiguado de la pala. Hundiéndose en el barro húmedo con cada golpe. También escuchaba el goteo nervioso del sudor cayendo. Pesadamente. Sobre la tierra suelta. Cada sonido amplificado. Insoportable. En el silencio denso que se cernía sobre ellos. Taladrando sus pequeños oídos vulnerables. El miedo. Puro y visceral. Se le pegaba a la piel. Como la tierra húmeda y fría a sus pantalones desgastados. No era el miedo conocido. El de las pesadillas nocturnas. Esas que se desvanecen con la luz del alba. Este miedo era real. Tangible. Con un olor inconfundible a tierra fresca. Con un peso opresivo de silencio forzado. La parcela. Minutos antes un espacio abierto e indiferente. Se había transformado. Abruptamente. En una prisión al aire libre. Un lugar de confinamiento brutal. Allí. El sol se ponía inexorablemente. Sobre un horizonte ahora definido por la hierba alta. Y la presencia amenazante de una fosa abierta. No había conexión alguna. Ni con la belleza frágil de los geranios de su madre. Ni con el eco familiar de sus pasos en la casa. Solo tierra. Frío implacable. Solo la presencia incomprensible de la decisión de su padre. Flotando pesadamente en el aire inmóvil. Como una sentencia inapelable. Mientras las primeras paladas de tierra caían. Con un golpe sordo y definitivo. Cubriendo ya la punta de sus pequeños pies. Un sonido grave y potente. Inesperado. Rasgó el monólogo de su miedo infantil. Interrumpió la quietud impuesta. Un mugido profundo. Cargado de una fuerza primaria. Ancestral. Pareció vibrar en el aire tenso. Venía de algún lugar cercano. Un eco poderoso que contrastaba violentamente con el silencio opresivo del lugar. No era el balido manso de las ovejas. Ni el relincho nervioso de los caballos. Era un sonido completamente distinto. Salvaje. Un sonido antiguo. Perteneciente a algo grande. Algo con una resonancia que se sentía en los huesos. Aunque no podía verlo en la penumbra creciente. Mateo sintió una presencia poderosa.
Algo grande, oscuro, que se movía sigilosamente más allá del borde impreciso de su visión. Era una interrupción palpable, en la quietud impuesta por el crepúsculo, y por la desesperación que lo embargaba. La tensión que flotaba en el aire pareció densificarse, con la llegada de ese sonido, volviéndose casi palpable. Pero, extrañamente, el miedo absoluto que lo paralizaba se mezcló, por un instante fugaz, con una infinitesimal chispa de algo más. Algo completamente desconocido para él. Una emoción nueva, que nacía precisamente con el sonido grave de ese ser ajeno a su mundo. El olor crudo a tierra recién removida se hizo, de repente, mucho más fuerte, casi abrumador, y por un instante efímero. A través de él, pareció percibir un segundo aroma. Un olor distinto. A pelaje mojado por el rocío nocturno. A una fuerza salvaje. Primigenia. Era un olor que sintió muy cerca. Demasiado cerca para ser solo un eco lejano en la brisa. El primer golpe de pala fue seco. Contundente. Rompiendo el silencio expectante. Una pala llena de tierra cayó pesadamente sobre sus pequeñas piernas inmóviles. Interrumpió de forma brusca la quietud. No fue solo un pequeño montículo que lo rozara. Fue un peso inesperado, frío y húmedo, que se asentó sobre él, con una gravedad que no comprendía, pero que sentía. Mateo contuvo instintivamente la respiración. En sus pulmones infantiles, el aire quedó atrapado en su garganta, pequeña y seca, una exhalación que se negaba a salir, a romper la tensión. Luego, sin pausa, vino otro golpe de pala. Y después otro más. Rítmicos e implacables. La tierra comenzó a amontonarse a su alrededor. Un manto oscuro y pesado. Ese manto de tierra subía sin detenerse. Primero cubrió sus rodillas delgadas. Luego se extendió. Implacablemente. Por su vientre indefenso. El olor crudo a tierra removida se volvió. De pronto. Abrumador. Metiéndose sin piedad en su nariz. Llenando cada rincón de sus pulmones pequeños. Con su densidad y su hedor. Ya no era solo un aroma flotando. Ahora era una presencia física. Pesada. Que lo aprisionaba. Que le quitaba el espacio vital. Sus manitas buscaron instintivamente apartar aquella carga inesperada. Empujando la tierra fría. Con desesperación. Pero sus débiles esfuerzos solo consiguieron mancharse de barro frío y pegajoso, acentuando la sensación de impotencia y la cruda realidad de su situación. Sentía el pulso desbocado, galopando frenéticamente en sus sienes. Un tamborileo apresurado, que parecía resonar y amplificarse en el hueco oscuro y opresivo que ahora lo envolvía. Cada palada de tierra que caía se sentía como un golpe, directo a su pecho. Cada grumo de tierra húmeda. Una confirmación innegable de lo que su mente de niño se negaba a creer. El miedo ancestral a la oscuridad total. Y al silencio absoluto. Sus viejos enemigos nocturnos que lo visitaban en sueños. Cobraban ahora una dimensión aterradora. Ineludible. Bajo el cielo menguante. Aquí, en este hoyo, la oscuridad no era la amable penumbra de su habitación, sino la ausencia total de luz. Un vacío negro, asfixiante, que lo envolvía sin piedad. El silencio no era la quietud benigna de la noche en la casa, sino la cancelación forzada de todos los sonidos del mundo exterior. Era un aislamiento total, una sordera impuesta, que lo separaba de cualquier posible ayuda o conexión. Intentó tragar saliva, para humedecer su garganta reseca por el miedo, pero la tenía seca, áspera, como papel de lija. Su respiración, antes contenida por el susto, se volvió ahora errática y superficial. Pequeños jadeos entrecortados escapaban de sus labios, pero no parecían suficientes para llenar sus pulmones, que se sentían oprimidos por el peso inminente. Las sombras a su alrededor se hicieron aún más profundas y densas, a medida que la tierra cubría más su cuerpo inmóvil. La poca luz del atardecer que aún lamía los bordes del hoyo se encogía visiblemente, amenazando con desaparecer por completo, dejándolo en la oscuridad más absoluta. El sonido rítmico e implacable de las palas continuaba sin cesar,
como un martillo cruel, mecánico, sellando su destino inevitable. Oía también el roce suave de la ropa de los hombres. Percibía el leve resoplido de los hombres, mientras trabajaban con esfuerzo. Sonidos que se volvían cada vez más distantes, más amortiguados, como si ya estuviera sumergido bajo el agua, o muy, muy lejos de ellos, en un mundo aparte. Y entonces, entre el repiqueteo constante de la tierra al caer, y el zumbido frenético de su propio pánico aterrado, percibió algo más. No fue un sonido directo, sino una vibración sutil, pero inconfundible. Un temblor leve en la tierra compacta, bajo su cuerpo. Una resonancia sorda, que parecía venir de fuera del hoyo, pero que sentía con claridad en sus huesos. Era una vibración irregular, potente, completamente distinta a los movimientos predecibles de los hombres. Recordó con vívida claridad el mugido profundo, que había oído minutos antes. Ese sonido ancestral, poderoso, que rompió la quietud opresiva del crepúsculo. ¿Podría ser aquello? ¿Podría ser el origen de esa vibración? La sensación se intensificó bajo él. Una confirmación silenciosa, poderosa, de que, a pesar de la tierra y el frío, no estaba completamente solo. En aquel lugar, una extraña esperanza, frágil, tenue, como el último hilo de luz del atardecer, se prendió inesperadamente. En medio de la desesperación absoluta. Era un presentimiento instintivo. La sensación de una fuerza ajena a la voluntad de su padre. Una fuerza salvaje, natural, que se agitaba cerca, quizás consciente de la perturbación brutal, consciente de la ruptura violenta, en la calma ancestral de la parcela olvidada, mientras la tierra seguía subiendo, sin detenerse, pesada, fría, implacable, cubriendo cada vez más su pequeño cuerpo. El temblor sordo y poderoso bajo él se hizo más insistente y claro. Era un latido potente y ajeno, que parecía responder al frenético pulso de su propio corazón aterrado. Latiendo al unísono. La tierra lo envolvía. Por completo ahora. Un abrazo antinatural, frío y pesado, que se aferraba a él, con una fuerza implacable. Le robaba el aire con cada gramo de su peso. Le arrebataba el espacio, que su pequeño cuerpo necesitaba. Sentía esa presión constante. Sobre el pecho. Sobre las piernas entumecidas. Una carga abrumadora, que le dificultaba incluso mover los dedos. Ahora enterrados firmemente en el barro gélido. El frío penetrante del barro húmedo. No se detenía en la superficie de su ropa delgada. Se filtraba sin piedad. A través de las fibras, helándole la piel sensible, calando hasta los huesos, con una intensidad que iba mucho más allá de la temperatura exterior. Se sentía como el eco helado de la mirada de su padre. Un frío que nacía de la traición, del abandono. En ese rincón oscuro, su cuerpo, pequeño y frágil, en medio de aquella opresión, se tensó, involuntariamente. Una reacción automática. Cada músculo se contrajo dolorosamente. En una lucha silenciosa, desesperada, contra la inmovilidad forzada. Notaba una rigidez que dolía. Una tensión insoportable en el cuello y la espalda. Como si se hubiera convertido, él mismo, en parte de la tierra apelmazada, que lo aprisionaba sin piedad, dentro de esa oscuridad absoluta y asfixiante, donde la luz del atardecer ya no penetraba. El sonido más fuerte, el único real, era el de su propio corazón acelerado. No latía regular. Martilleaba violentamente contra sus costillas. Un tambor frenético, que retumbaba ensordecedoramente en sus oídos, ahogando casi los débiles ruidos de arriba, ya lejanos, y extrañamente distorsionados por la tierra. Cada latido salvaje de su corazón parecía un golpe directo contra la tierra pesada, un intento inútil de liberarse desde dentro. La respiración se había convertido en una tarea desesperada, una lucha por cada bocanada de aire. Inhalaba en pequeños jadeos rápidos. El poco aire que atrapaba se sentía rancio, viciado, mezclado intrusivamente con el olor abrumador a humedad y podredumbre, que emanaba de la tierra oscura.
Cada exhalación era un esfuerzo agónico, un siseo débil y tembloroso, que parecía rebotar contra las paredes invisibles de su tumba improvisada, sin encontrar salida. Un nudo apretado, del tamaño de su puño infantil, se había formado dolorosamente en su garganta seca, impidiéndole gritar, con todas sus fuerzas, impidiéndole llorar a mares, como su cuerpo y alma de niño herido necesitaban. Era una sensación física de ahogo, inminente, no solo emocional, sino la sensación real de palabras de terror y miedos infantiles, atrapados detrás de aquel nudo opresivo. Sentía un temblor incontrolable, que le recorría todo el cuerpo, un escalofrío que nacía en las yemas de los dedos y terminaba en los pequeños dedos de los pies, una vibración interna que no cesaba. Un ligero mareo comenzó a flotar en el borde borroso de su conciencia infantil, una nebulosa confusa, que amenazaba con arrastrarlo a la inconsciencia, si dejaba de luchar por cada preciosa bocanada de aire rancio. El tacto implacable de la tierra era omnipresente, dominante, rugosa, fría, implacable, presionando sin pausa contra sus mejillas, frente caliente, párpados cerrados. Olía únicamente a eso, a tierra mojada, a podredumbre oculta, a muerte incipiente, a un abandono cruel, incomprensible. En aquel rincón desolado, en medio de esa experiencia visceral de terror absoluto y confinamiento claustrofóbico, la tensión dentro de él se volvió casi insoportable. Estaba al límite de sus fuerzas, cada célula de su pequeño cuerpo, gritando silenciosamente por escapar. Anhelaba aire fresco, luz del día. La simple posibilidad de moverse libremente era la cumbre de la traición, sentida no solo en el corazón herido, sino también en la asfixia física real, en el peso tangible, opresivo, de la decisión incomprensible de su padre, la figura que debía protegerlo, y no enterrarlo, y justo cuando la desesperación absoluta amenazaba con sumergirlo, por completo, cuando sus sentidos, hiperagudizados por el pánico, buscaban desesperadamente cualquier grieta, cualquier señal de esperanza o escape. La vibración sorda que había percibido antes, aquella extraña resonancia en la tierra, se hizo más definida y poderosa bajo su cuerpo. Un retumbar que se sentía ahora mucho más cerca, más fuerte, una presencia palpable que no era la de la tierra, ni la de los hombres que se alejaban. Era una promesa sutil de movimiento, de una fuerza bruta, ajena a la voluntad humana, capaz quizás, solo quizás, de rasgar este velo oscuro, pesado, que lo aprisionaba, y le robaba el aliento. La tierra presionaba, un peso sordo, incomprensible, que aplastaba su cuerpo, y su espíritu, dentro de la negrura total, y el frío que le calaba los huesos. Su mente, pequeña y aterrada, giraba en círculos, buscando una explicación. ¿Por qué estaba pasando esto? La pregunta simple, desgarradora, flotaba sin respuesta en el aire viciado, tan pesada como el barro que lo envolvía. Era papi, la figura central de su mundo. Era su papi, el que a veces leía cuentos con voz grave, cariñosa, antes de dormir, el que olía a colonia cara y a tabaco cuando lo abrazaba, el que siempre le había parecido el hombre más fuerte, invencible. ¿Cómo era posible que ese mismo papi, su refugio, hiciera algo así? Quería llorar, desconsoladamente, gritar con toda la fuerza de sus pulmones. Un desgarrador, papi, tengo miedo. Pero el nudo apretado en su garganta se volvía a apretar, más fuerte, con cada intento fallido. Solo conseguía pequeños jadeos ahogados, que el polvo de tierra parecía tragar, con indiferencia, silenciando su desesperación. Quiere que me quede quieto, pensó con la lógica confusa de un niño en shock. Quizás todo era un juego tonto, una forma extraña y cruel de castigo, por algo que él, en su inocencia, no recordaba.
Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no se sentía como un juego. Se sentía definitivo, como un final sellado en la tierra. El latido frenético en su pecho oprimido. El aire rancio y escaso, que apenas lograba inhalar. El temblor incontrolable, que recorría sus piernas atrapadas. Todo eso gritaba peligro real. No una simple travesura. O castigo. Pero es papi. Insistía una vocecita débil. Esperanzada. En su cabeza infantil. Aferrándose a la imagen del protector. Los papás protegían a sus hijos. No los enterraban vivos. En agujeros fríos y oscuros. Recordó con dolorosa claridad las veces que había corrido a buscar sus brazos. Refugio seguro de un trueno. O una sombra amenazante. Siempre se había sentido invulnerable allí. A salvo de todo mal. Ahora, paradójicamente, sentía que el mayor peligro, la fuente de su terror, venía, precisamente, de allí, del lugar, y la persona, donde siempre había buscado seguridad. Incondicional. La contradicción insoportable. Lo desgarraba por dentro. Un conflicto silencioso. Doloroso. Que le dolía tanto como el peso físico. Real. De la tierra. Deseaba con todas sus fuerzas que todo aquello fuera un terrible error. Una pesadilla. De la que despertaría. En cualquier momento. Deseaba que la tierra se apartara. De repente. Como por arte de magia. Y ver el rostro de su padre. Lleno de arrepentimiento. Ofreciéndole ese abrazo cálido. Protector. Que tanto anhelaba. Ese abrazo. Lo deseaba más que el aire mismo. Que le faltaba. Quería sentir de nuevo la calidez familiar. De sus brazos. La fuerza tranquilizadora. Protectora. Que sabía. O creía. Que debía estar allí. Para él. Papi, por favor, no me dejes. Musitó. Internamente. Una súplica desesperada. Silenciosa. Que la tierra impenetrable. No podía oír. Ni transmitir. ¿Y si no era un error? La pregunta se cernió. Sobre él. Como una losa más pesada que la tierra. ¿Y si realmente lo quería dejar allí? En la oscuridad absoluta. Solo. Con el frío que le calaba. Y el silencio ensordecedor de la soledad. Ese pensamiento era un veneno. Que se extendía. Desde su estómago encogido. Hasta las puntas heladas de sus dedos. El pánico se intensificó. Bruscamente. Disparándose a niveles insoportables. La sensación física de ahogo. Se volvió real. No un miedo abstracto. Sino una realidad inmediata. Aterradora. No puedo respirar bien. Pensó con una claridad gélida. Que lo asustó aún más. Quería mover los brazos. Con fuerza. Apartar desesperadamente la tierra de su cara. Anhelaba ver el cielo de nuevo. Sentir el aire en su rostro. Pero el peso de la tierra era demasiado. Inamovible para su fuerza infantil. Se sentía impotente. Minúsculo en su vulnerabilidad. Insignificante ante la magnitud de lo que ocurría. Era solo un niño de 7 años. Perdido en la inmensidad. Incomprensible. De la decisión de un adulto. Atrapado por el orgullo y el miedo de otro. La tensión psicológica se disparaba. Sin control. El anhelo puro e inocente por su padre. Contra el horror brutal de su acción. La esperanza infantil que se aferraba a lo imposible. Contra la realidad cruda. Despiadada. Y en medio de esa vorágine interna. De conflicto y terror. El temblor sordo bajo la tierra. Esa vibración extraña. Poderosa. Regresó con más fuerza. Algo está ahí fuera. Pensó de nuevo. Una tenue línea de intriga. Y una muy pequeña esperanza. Que intentaba abrirse paso. A través de la densa niebla de su terror. No sabía qué era aquella fuerza. Que vibraba bajo él. Pero sabía con certeza instintiva. Que no era la tierra inerte. No era el frío implacable. No era la soledad impuesta por los hombres. Era algo distinto a todo. Lo que lo rodeaba. Y lo aprisionaba. Algo vivo. Algo potente.
Algo que parecía existir. Fuera de la lógica cruel de su situación. Era una presencia que contrastaba. Con la ausencia de calidez. Con el vacío dejado por el abrazo. Que nunca llegó. La vibración continuó. Un pulso ajeno. Misterioso. En la oscuridad. Un contrapunto a los latidos frenéticos. De su propio corazón asustado. Esa resonancia sorda. Que se sentía en lo más profundo de sus huesos. Se convirtió en el único ancla. A un mundo exterior. Que no fuera aquel agujero frío y oscuro. Se aferró mentalmente a ella. A esa extraña promesa de vida. Y fuerza. En medio del silencio. De su desesperación enterrada. La negrura. Total. Una manta aplastante. Que le robaba el último vestigio de luz. Y esperanza. El peso inerte de la tierra. Parecía crecer a cada instante. Presionando. Robándole cruelmente el aire. Que tanto necesitaba. Mateo. Temblaba incontrolablemente. En la oscuridad sofocante. Solo percibía el latido furioso. Desbocado. De su corazón. Un tamborileo de pánico. Y el siseo agónico de su respiración. Desesperada. Arriba. Sobre la capa de tierra. Que lo separaba del mundo. Los sonidos rítmicos de las palas. Habían cesado. Abruptamente. Se hizo un silencio tenso. Profundo. La quietud que se impone después de un acto terrible. Su padre quería ese silencio. La quietud ominosa de algo terminado. De un problema. Supuestamente resuelto. Para siempre. Pero justo en ese instante. La tierra bajo él. Vibró de nuevo. Con una fuerza distinta. Una fuerza telúrica. Un resoplido grave. Potente. Lleno de energía primaria. Rompió la calma impuesta. Por la acción de su padre. Por lo tanto. El silencio que Eduardo Santamaría anhelaba. Con desesperación. Se hizo pedazos. Destrozado. Por la irrupción de algo salvaje y vivo. Desde arriba. Amortiguada por la tierra. Mateo oyó una voz. Que reconoció al instante. Era la voz de su padre. Tensa. Cargada de una furia contenida. Desesperada. Que no parecía dirigida hacia él. Sino hacia algo más. Una voz que no sonaba a autoridad fría. Sino a pánico desatado. Fuera de aquí. Largo. Gritó Eduardo. El sonido. Filtrado por la tierra. Llegó a Mateo. Como un eco distorsionado. De la ira paterna. Mezclado con un miedo nuevo. Palpable. Oyó pasos apresurados. Sobre la hierba seca. Un movimiento frenético. Que no entendía. ¿Quién más estaba allí? ¿Era aquella figura invisible el dueño del resoplido? Las vibraciones bajo su cuerpo. Se hicieron más irregulares. Más potentes. Transmitiendo una sensación de masa. Y fuerza bruta. Sentía la tierra temblar. De una manera que. Definitivamente. No era humana. No eran pasos de hombres. Era algo grande. Algo fuerte. Algo poderoso. Que se movía con determinación. Justo encima de él. Mientras tanto. Arriba. Eduardo Santamaría se plantó. Junto al montículo de tierra. Marcando el lugar. Con la pala inerte. En la mano manchada. Esperaba la quietud del final. El silencio. Que esperaba. Borraría la gravedad de su acción. De la conciencia del mundo. Y quizás. De la suya. Pero allí. A escasos metros de la fosa. Bravo. El toro retirado de la arena. Lo observaba. Con una intensidad inusual. Desconcertante. El animal tenía la cabeza baja. Y un mugido ronco. Cargado de fuerza atávica. Parecía atrapado en su vasto pecho. Por lo tanto. La paz simulada. El silencio que Eduardo buscaba. Se evaporaron. Al instante. Reemplazados por una nueva amenaza. Inesperada. La presencia imponente de esa bestia. Terca. Indomable. Y el riesgo latente. De que su berrinche inoportuno. Atrajera a alguien. Revelando así la verdad. De lo ocurrido. Que te vayas. He dicho. Animal estúpido. Gritó Eduardo.
dando un paso temeroso, blandiendo la pala, no tanto como un arma, sino más bien como una extensión patética de su nerviosismo desbordado, su intento fútil de recuperar el control, que se le escapaba por completo. Bravo. Sin embargo, no se movió ni un centímetro. Clavó sus ojos oscuros, profundos, llenos de sabiduría antigua, en el montículo de tierra, ignorando por completo al hombre. Un instinto primario, poderoso, lo impulsaba. Una perturbación profunda, en el orden natural, que sentía en el aire helado, y en la tierra misma, bajo sus pezuñas. Había algo mal, algo que no pertenecía a la quietud de aquel lugar. Bajó la cabeza poderosa, y con un movimiento rápido, potente, lleno de fuerza bruta concentrada, hundió una de sus pezuñas delanteras en el borde del montículo de tierra suelta, justo sobre donde Mateo estaba. Tierra y cascotes volaron, dispersándose violentamente en la penumbra creciente. Mateo, atrapado bajo tierra, sintió el impacto directo del golpe, como una sacudida violenta, que recorrió todo su cuerpo. El peso asfixiante sobre su costado se alivió, ligeramente, por un instante efímero. Luego vino otro golpe de pezuña. Y otro más. Rítmicos. Persistentes. La vibración bajo él se hizo más constante. Una cadencia poderosa, que parecía tener un propósito. Una intención clara. El sonido que llegaba a sus oídos ya no era tierra cayendo pesadamente, sepultándolo. Ahora era el sonido inconfundible de tierra siendo apartada, con fuerza bruta, con una determinación ajena a la crueldad humana. Era confuso, imposible de creer, pero lo sentía, con claridad absoluta. Algo, o alguien, estaba excavando para sacarlo. Los golpes de pezuña rítmicos, el resoplido grave y constante de su esfuerzo, y las maldiciones entre dientes de su padre, cargadas de desesperación, furia impotente, llegaban a Mateo, como una sinfonía extraña. Terrible. Era la banda sonora de su rescate, interpretada violentamente, sobre la base sólida, fría, de la tierra, que minutos antes parecía su tumba. Maldito bicho. Aléjate de ahí ahora mismo. La voz de su padre sonaba ahora, con una mezcla de desesperación desatada y una furia impotente, que Mateo nunca le había oído. No era la autoridad fría, distante. Era un pánico primario. El miedo de un hombre que ve su plan desmoronarse. Y bajo esa voz aterrorizada, bajo el sonido furioso y decidido de las pezuñas que escarbaban, Mateo sintió algo increíble. La primera brisa de aire fresco y dulce colarse entre los terrones de tierra que cedían. Fue un soplo de esperanza. Inmenso. En la oscuridad opresiva. Una confirmación palpable de que no estaba solo. El animal no se iba. El animal estaba haciendo algo. Estaba trabajando. Con una fuerza instintiva que superaba la crueldad humana. Y eso, en medio de su terror, su confusión infantil, era el giro más inesperado y milagroso. Una última embestida poderosa del toro. Un último esfuerzo que movió la tierra con fuerza imparable. La tierra cedió por completo, abriéndose sobre él. De repente, abruptamente, hubo aire, frío, dulce, inmenso aire fresco, que entró a bocanadas en sus pequeños pulmones, ávidos de oxígeno. La oscuridad opresiva retrocedió. No del todo, pero lo suficiente para ver una silueta enorme, oscura, justo encima de él, perfilada contra el cielo, ya casi negro. Mateo tosió violentamente, la garganta quemándole, por la tierra tragada, y el esfuerzo. Levantó una mano temblorosa, instintivamente, esperando sentir la tierra pegajosa, pero no tocó tierra, sino algo tibio, rugoso, un pelaje corto,
fuerte, que vibraba con la energía del esfuerzo. El mugido grave, potente, resonó de nuevo, pero esta vez no era lejano o misterioso, era un sonido cercano, directo sobre él, que se sentía como alivio o reconocimiento, la sensación de peso que lo había oprimido durante lo que pareció una eternidad. Desapareció por completo. Se irguió lentamente, tambaleante, cubierto de barro, de la cabeza a los pies, con los ojos desorbitados, llenos de asombro, miedo residual, fijos en la forma masiva, poderosa, del toro, que lo había liberado. Bravo. El animal, con las pezuñas manchadas, de la misma tierra, y el aliento cálido, empañando el aire frío, sobre el rostro pálido del niño. Lo olisqueó suavemente. No había furia o agresividad en sus ojos oscuros, profundos, solo una quietud sorprendente, una nobleza instintiva, serena, que contrastaba brutalmente con el acto de inhumanidad que acababa de presenciar la tierra. Mateo, encontrando en algún lugar recóndito un valor que no sabía, apoyó su mano temblorosa sobre el lomo ancho, fuerte, del toro. Era real. La vibración que había sentido bajo tierra, los golpes rítmicos de pezuña, no habían sido un sueño febril o una alucinación. Había sido él, el animal grande, oscuro, quien lo había sacado del frío y la oscuridad, impuestos cruelmente por su propio padre. Eduardo Santamaría, de pie, a unos pasos, con la pala inerte, observó la escena que se desarrollaba ante sus ojos, con una mezcla de horror y asombro petrificado. Vio al hijo, al que había creído enterrar vivo, cubierto de tierra, resurgiendo de la fosa, y al toro, al que consideraba ganado obstinado, uno junto al otro. La luz menguante del atardecer bañaba la insólita pareja, con tonos ocres, violetas, creando una imagen surrealista. No hubo palabras para articular la magnitud de aquel momento. El aire denso de la parcela se cargó pesadamente, con el peso de lo que no se dijo, con todo lo que quedaba flotando. En el silencio tenso, el horror de la acción cometida, la vergüenza abrumadora, ante el testigo silencioso, insobornable, de la naturaleza, y el asombro, ante la fuerza inesperada, de la vida salvaje, que había deshecho su plan. Calculado, cruel. El traje caro de Eduardo estaba ahora manchado de barro, igual que la ropa de su hijo. Una igualdad impuesta, no por el linaje, la fortuna o el estatus social, sino por la tierra común y la vida misma, que había prevalecido, en la mirada firme, sin parpadear, del toro bravo, que no apartaba los ojos del niño. Eduardo vio, no solo un animal, sino la encarnación pura, de una lealtad instintiva, y una pureza de corazón, que él, en su laberinto egoísta, de orgullo y miedo, Eduardo había sacrificado cruelmente, en pos de mantener las apariencias, una reputación vacía. Vio a su hijo, vivo, a salvo, protegido no por su poder, influencia o dinero, sino por la compasión instintiva, desinteresada, de una criatura que él, en su ceguera, había subestimado por completo. En ese instante de revelación, la verdadera naturaleza de un legado valioso se hizo dolorosamente clara. No se construye sepultando errores, vergüenzas o vidas para mantener apariencias. Se construye protegiendo activamente, cuidando con amor, honrando la inocencia y la vida misma, en todas sus formas. La fortuna, el estatus, el apellido Santamaría, se desvanecieron, dejando solo a un hombre que se enfrentaba a la consecuencia más brutal, ineludible,
de su ceguera moral, y a la prueba irrefutable de que la lealtad, el coraje, la esperanza, a menudo residen donde menos se espera encontrarlos, manifestándose en la forma más pura, inesperada, como el aliento cálido, tranquilizador, de un toro imponente, sobre la mano temblorosa de un niño, rescatado de la oscuridad, y la crueldad humana. La lección quedó grabada, no en palabras, sino en la quietud tensa, en la tierra removida, grabada, en el vínculo irrompible, forjado en la oscuridad del encierro, y el milagro del rescate. La esperanza, terca, vital, había escarbado su propio camino hacia la luz, no por la mano del hombre, que debía protegerla, sino por la pezuña noble de un animal que representaba la vida misma.